Bueno, clase número 8 de lo que es la escatología en este núcleo. Seguimos avanzando sobre este hermoso tema, controversial para muchos y muchas, pero de gran edificación, de gran bendición para nuestras vidas. Si no hay arrebatamiento, como lo dicen los del Kingdom Now, y solo hay una segunda venida, como lo creen algunos, ¿por qué Pablo hace diferencia de los dos acontecimientos, óigame, en una sola narración? Vamos a prestar atención para acá. Escuchen esto, que esto es muy necesario. Ahora, ¿cuál es la razón que se tiene para alegar que Pablo presenta dos acontecimientos distintos en una sola narración? Si analizamos bien, primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 18, y primera a Tesalonicenses 5, 1 y 4, gramaticalmente en el pasaje se consigue lo que se conoce como una conjunción adversativa. Una conjunción adversativa es aquello que te une dos acontecimientos en una narración, pero que son totalmente diferentes y que no tienen que ver la una con la otra. La conjunción está el unir en una sola narración los dos acontecimientos. Y lo adversativo está en que no tiene nada que ver una con la otra. Son dos acontecimientos diferentes en totalidad. Oiga, el término pero que aparece entre los dos pasajes antes mencionados es tal conjunción que te une dos acontecimientos en una narración, pero que tiene que ver con una sola, pero que no tiene que ver con una sola. Corrijo y aclaro. Con la otra. Ahora, tampoco queremos, hermanos, oiga, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? ¿Cuáles otros? Los otros muertos que están muertos, pero muertos que no se murieron creyendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, pregunto, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, Pablo metiéndose en el paquete, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, arrebatamiento, marco de lo inminente. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, oiga, y con trompeta de Dios, no de ángeles, como Apocalipsis. A la final trompeta, a las 7 trompetas, cuando el ángel suene la final trompeta, no, eso es otro tema, eso es otro evento. Aquí dice con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero en el hecho de otros que van a resucitar después. Porque ya la primera resurrección se dio. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que ya la primera resurrección se dio? ¿Se acuerdan, pastor? Ajá. ¿Quién es el primer resucitado? Cristo. Ok. Ajá. Ahora, en Cristo Jesús. Primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto es arrebatamiento, esto no es segunda venida. Ahora aquí viene la conjunción, pero conjunción adversativa. Acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, segunda venida, vendrá así como ladrón en la noche para ellos. Ahí está el segundo tema. Que cuando digan, Pablo está fuera del paquete y saca a la iglesia también, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Nuevamente a la iglesia, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El término ladrón en la noche nunca antes es utilizado en la escatología para referirse a la iglesia, sino al día en que el Señor venga en su ira a juzgar a las naciones. El término ladrón en la noche culturalmente es un término que indica juicio y venganza, es decir, es una expresión de juicio. Esta expresión es un hebraísmo que hace una referencia a la práctica mencionada en Levítico 6, 9 y 10, referente a la ley del holocausto, donde un sacerdote era escogido para mantener el fuego encendido en el altar toda la noche hasta el amanecer. Históricamente está registrado que el capitán de la guardia del templo o el sumo sacerdote hacía rondas para verificar que el sacerdote para que el sacerdote no se durmiera y no dejara apagar el fuego en el altar. Si esto ocurría, el sacerdote era, severamente castigado y reprendido. Fue a esta práctica de visitas sorpresas que, según la tradición judía, que al sumo sacerdote o el capitán de la guardia fuera conducido como el ladrón en la noche. Es de allí donde los escritores bíblicos toman dicha expresión para referirse a la venida de Jesús para juzgar a las, naciones, no a la iglesia. Ejemplos bíblicos: Mateo 24, 43, Lucas 12, 39, Primera a Tesalonicenses 5, 2, Segunda de Pedro 3, 10 y Apocalipsis 3, 3 y 16, 15. El término Día del Señor nunca antes utilizado en la escatología en referencia a la iglesia, sino a la venida del Señor para juzgar e implantar su reino. Ejemplos bíblicos: Isaías 13, 9 y 11, Joel 2, 1 y 11, 2, 34, Zacarías 14, 1 y 9, Malaquías 4, 5 y Hechos 2, 20, Segunda de Pedro 3, 10, Primera a Tesalonicenses 5, 1 y 11 y Apocalipsis 6, 17. Leen los textos en su casa, por favor, los estudian. Para concluir y descartar esta escuela, ¿cuál? La del Kingdom Now. Ellos en su aplicación quebrantan totalmente los medios de interpretación bíblica. Ahora, ¿cuáles son los medios de interpretación bíblica? Yo se lo dije aquí en la primera materia. El texto con su contexto, los tipos de paralelismo, la hilación del pensamiento, la figura retórica, la gramática del griego, los personajes, el redactor, quién hizo la comunicación, quién lo dijo, el emisor, a quién se le dijo, el receptor, qué se dijo, la comunicación, el carácter de ella, cuando lo dijo, factores tiempo, dónde se dijo, lugar, por qué lo dijo, los móviles o el motivo, cómo lo dijo, la forma, la ley de doble referencia, cuando un tema tiene dos interpretaciones, se cumple una parte y falta otra, las culturas, sus costumbres,
idiosincrasia y el fondo histórico, el sentido del mensaje literal o espiritual, que es simbólico. Traslado de la iglesia antes de la tribulación. ¿Sí? Mire dónde vamos. Apenas estamos tocando esta escuela, pero es la última de las escuelas. ¿Sí? Esta escuela que le voy a decir ahorita, hermano querido, traslado de la iglesia antes de la tribulación, es la que más tiene, se asemeja a la verdad, se acerca a la realidad de lo que está establecido. Ahora, las otras escuelas que vimos, las vimos porque es necesario que usted las conozca, que usted sepa que esas escuelas están descartadas como realidad, como verdad teológica. No, son confiables. Ahora, esta es la posición conocida como la pretribulación. Esta verdad es la confiable y aceptable en el área de la escatología, por ciertas razones que voy a presentar, no porque queramos y porque sea nuestro capricho, no. Hay razones bíblicas que vamos a presentar. No quebranta los medios de interpretación bíblico, que ya se los dije cuáles son. Tiene fundamentos bíblicos confiables y ajustados a los medios de interpretación. Primera a Tesalonicenses 4, 13 y 18, Primera a Tesalonicenses 5, 1 y 4, y Primera a Corintios 15, 22 y 53. Hay quienes alegan que Pablo, en la carta que escribe a los tesalonicenses, en su primera carta, en los capítulos 4 y 5, está haciendo narración de un solo acontecimiento en diferentes formas. Esto desde el punto gramatical es falso. Si analizamos bien, Primera a Tesalonicenses 4, 13 y 18 y Primera a Tesalonicenses 5, 1 y 4, gramaticalmente en el pasaje se consigue lo que se conoce como una conjunción adversativa, es decir, es lo que les acabo de leer, pero vamos a repetirlo. Una conjunción adversativa es aquello que te une dos acontecimientos, en una narración, pero que son totalmente diferentes y que no tienen nada que ver la una con la otra. La conjunción está en el unir en una sola narración los dos acontecimientos, y lo adversativo está en que no tienen nada que ver una con la otra. Son dos acontecimientos diferentes en totalidad. El término pero, que aparece entre los dos pasajes antes mencionados, es tal conjunción que te une dos acontecimientos en una sola narración, pero que no tienen que ver una cosa con la otra. Vamos nuevamente, porque ya aquí estamos estudiando la escuela que habla de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, es decir, pre-tribulación. Esta es la escuela pretribulacionista. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya usted sabe quiénes son los que duermen, ¿no? No los que tienen sueño. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, creo que usted está claro en eso. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, te lo explico desde otro punto de vista. Si Dios tuvo el poder y la capacidad de resucitar a Jesucristo, así como resucitó a Jesucristo, su primogénito, ¿qué le cuesta resucitar a todos los demás que murieron en él? Así de sencillo. Ahora, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, Pablo metiéndose, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí el término venida es arrebatamiento. Por eso es que le decimos que el arrebatamiento está enmarcado en la doctrina de lo inminente, porque Pablo hace 1000
800, creo, 40 años, no, 1940 años aproximadamente, que vivió, se contó entre los que iban a ser arrebatados. Por eso es que decimos que el arrebatamiento de la iglesia no tiene ningún tipo de señal, está enmarcado en la doctrina de lo inminente. Es algo inminente, no hay señales. Pablo entre ellos se contó, y Pablo no está mintiendo, sencillamente Pablo está enmarcando esto en la doctrina de lo inminente, como el embarazo en una dama. Después que salió embarazada, en cualquier momento puede dar a luz. Ahora, hasta la venida del Señor. No precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, oiga, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, no trompeta de los ángeles de Apocalipsis, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero en comparación a otros muertos que van a resucitar después. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El encuentro suyo y mío con el Señor va a ser en el aire. Por lo tanto, ahí no es donde todo ojo le verá. Eso es en la segunda venida. Así estaremos siempre con el Señor. Nótese que no dice siempre en el cielo, como otro cuento que nos vendieron, que nos vamos para el cielo por la eternidad con Él. Usted y yo no fuimos diseñados para vivir allá en el tercer cielo. ¿Es que somos tan feos, pastor? No, no estoy diciendo eso. Eso se estará comparando usted. No. Que no fuimos diseñados para vivir allá. Yo les voy a decir dónde finalmente vamos a terminar de vivir al final del tema. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso está en primera a Tesalonicenses 4, 3 y 18. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Este es el otro tema. Este es la segunda venida de Jesús. Que cuando digan paz y seguridad, aquellos, no nosotros, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Primera Tesalonicenses 5, 1 y 5. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión o recogimiento con Él, Segunda Tesalonicenses 2, 1, porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero que vivió la resurrección, luego los que son de Cristo en su venida, arrebatamiento, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y principado. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nótese que no dice que van a ser transformados unos y después los otros que se quedaron. No, todos los que son iglesias seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, reitero, trompeta de Dios, y los muertos serán resucitados. Esto es arrebatamiento incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque es necesario, oiga, que esto corruptible, pregunto yo, ¿qué es lo que usted tiene corruptible todavía? Pastor, pregunto, ¿qué es lo que tú tienes corruptible todavía? Hay tres, tú eres un componente de tres cosas. Hay uno que es corruptible. No es rey. Las malas conversaciones, las buenas costumbres.
Las buenas costumbres, ¿las tenés en el alma o en el cuerpo? Entonces la que se puede corromper es el alma, no el cuerpo. Porque el espíritu ya nació de nuevo. Ya el espíritu no hay nada que hacer por él. Entonces, lo que va a ser transformado en este aspecto acá, lo que va a ser, lo que esto necesario, lo que se va a vestir de incorrupción, óigame, es esta alma que todavía piensa cosas incorrectas. Ahora, pregunto, ustedes que están aquí, ¿ya a ustedes no le vienen malos pensamientos? ¿Verdad que le vienen? ¿Verdad que sí? Bueno, seamos sinceros. Entonces, eso va a ser corregido. Usted es imposible, escúcheme, para usted es imposible que no vengan los malos pensamientos. Lo que sí es posible es que usted mire, los eche a un lado. ¿Cómo? Metiendo la palabra de Dios. Porque la mente suya y la mía nunca va a estar vacía. O la llenamos de Dios y de su palabra, o el diablo la llena de estupideces. No nos caigamos a pasiones. Ahora, entonces, esto corruptible se ha vestido de incorrupción. Y esto mortal, ¿qué es esto mortal? ¿Qué es lo que usted tiene que es mortal todavía? Este carapacho que está aquí. Esto mortal se ha vestido de inmortalidad. ¿Eso está dónde? Primera a Corintios 15, 22 y 53. El método de interpretación en su mayoría es el gramático histórico o literal, que es el método más confiable en la hermenéutica como ciencia de interpretación. Propósito del arrebatamiento para la glorificación del cuerpo y consumación o consumar la salvación. Efesios 1:14. La salvación de la iglesia se consumará cuando Cristo venga y glorifique la iglesia con su venida, hablando de arrebatamiento. La salvación se da por parte. Como hijos de Dios, en nosotros se dio un cambio en el espíritu, el cual se conoce como una metaneuma. ¿Qué tenemos nosotros ya? Una metaneuma. ¿Neuma es qué? Neuma. Griego. Neuma. Alma. Perdón, espíritu. Neuma es espíritu. La materia de neumatología. Ajá. Entonces, ¿qué se dio en nosotros? Una metaneuma. Ya es una realidad. Ajá. Se está dando en nosotros, en el alma, el cual se conoce como una metanoia. Se está dando en nosotros una metanoia. Y finalmente, para consumar el programa de la salvación, en los que han creído en Jesús se dará la metamorfosis, que es cambio de cuerpo. Ahora, ¿qué se conoce como un cambio de cuerpo? Esto es revelado por el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13, 11. La pregunta es, si cuando creímos fuimos salvos, ¿por qué Pablo dice que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos? La respuesta es, porque Pablo está haciendo referencia es al arrebatamiento de la iglesia, tomando en cuenta el término que utilizó, que hace referencia al levantar del sueño. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, alma, se vista de incorrupción, y esto mortal, cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte
en victoria. Primera a Corintios 15, 51 y 54. Pero voy otra vez. Cuando esto corruptible alma se haya vestido de incorrupción y esto mortal cuerpo se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya va, Pablo. ¿Y el espíritu qué? ¿Por qué Pablo me habla del alma y me habla del cuerpo y del espíritu? ¿Por qué no me habla aquí? ¿Por qué no me habla del espíritu? Es que ya dejamos de ser un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Perdimos el espíritu. Ahora somos una dicotomía, no somos una tricotomía. No. Colosenses 2:10 dice. ¿Qué dice Colosenses 2:10? En Cristo estamos completos, pero en el espíritu yo. En el alma no falta y en el cuerpo también. Entonces Pablo no me menciona aquí el espíritu, porque ya el espíritu está listo, completo. Entonces la muerte va a ser sorbida para efecto de el alma y del espíritu, porque para efecto del espíritu, para el alma y el cuerpo, perdón, porque para efecto del espíritu, el espíritu ya está en victoria. En él asimismo vivimos o tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 11 y 14. Libra a los justos de la tribulación y salvarlos de la ira venidera, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a Tesalonicenses 5, 8 y 9. Para que se den ciertos acontecimientos que tienen que ver con Cristo en relación con la iglesia, que son el bimá, los galardones y las bodas del Cordero, la cena de las bodas. ¿Cómo se dará la resurrección y la transformación de la iglesia en el arrebatamiento? Vamos a ver esto. Para dar respuesta a esta interrogante en forma acertada, debemos estudiar y analizar muy detenidamente el destino de los que han muerto en las diferentes dispensaciones. ¿Dónde están los que murieron y los que mueren en este tiempo? Para responder con seguridad esta pregunta, debemos hacer un estudio exegético de la doctrina de los infiernos. Según las Sagradas Escrituras, hay tres tipos de infiernos que son el Hades,
que es el mismo Seol, Apocalipsis 20, 11 y 15. El Tartarus es donde están los ángeles caídos, lo que se conoce como prisiones de oscuridad o prisiones eternas. Judas, verso 6 y segunda de Pedro 2, 4. El lago de fuego es el llamado Gehenna, el valle de Ginón, el lugar y destino final de los condenados. Mateo 5, 22 y Marcos 9, 43. Estudiemos el Hades o el Seol, que es el lugar de los muertos en el aspecto general, en sus idiomas originales. La Biblia usa más de 70 veces el término hebreo Seol y en su equivalente griego Hades. Entonces, hablar de Seol y hablar de Hades es lo mismo que decir palo grande en hebreo y decir palo grande en griego. Es el mismo sitio, pero en dos idiomas. Entonces, Seol y Hades, señoras y señores, es lo mismo, sencillamente en dos idiomas diferentes, los cuales tienen relación con la muerte. En algunas versiones bíblicas se traduce sepulcro, infierno, lo usan mucho los testigos de Jehová para engañar a la gente. 8, y así por el estilo. Según las escrituras, el lugar geográfico del Hades o Seol es el centro de la tierra. Número 16, 31 y 33 y Efesios 4, 9 y 10. Según la historia que Jesús narra del rico y Lázaro, el Hades es, en su significado final, es un lugar que se compone de dos departamentos, uno llamado la parte inferior y la otra la parte superior. En la parte inferior es donde está el rico y la parte superior es donde está Lázaro, llamado también el seno de Abraham. Lucas 16, 19 al 31. Debemos aclarar que cuando se produce la muerte en el ser humano, su lugar de destino temporal es el Hades, igual llamado Seol. Nadie va al cielo al morir, solo Jesús ha ido al cielo en forma estacionaria. Jesús dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Eso está dónde? Juan 3:13. La pregunta del millón es, entonces, ¿a dónde está Moisés? ¿A dónde supuestamente subió Elías? ¿A dónde fue traspuesto supuestamente Enoc? ¿A quién le creemos? ¿A Jesús o a todos los demás que han dicho lo que han dicho? Según Jesús, al cielo no ha subido nadie. ¿Sí? Bueno, y no es la única, hay varios textos que corroboran eso. Ahora, todos los muertos han ido a dos lugares, óigame, provisionales. Los dos lugares son provisionales. Los que están en el seno de Abraham están provisionalmente ahí, pero los que están en el infierno, en el corazón de la tierra, en Candela, donde está el rico y Lázaro, también es provisional. ¿Sabía usted eso? No estoy hablando de un, ¿cómo se llama? Lo que dicen los católicos, el purgatorio. No estamos hablando de purgatorio porque no están purgando nada. Ahí están como el que le pusieron los ganchos y está en la comandancia de policía. De ahí va al tribunal, lo procesan, lo sentencian y para las grandes ligas. ¿Sí? Eso es lo que les va a pasar a ellos. Ellos están provisionales ahí todos. Ahora, la escritura alega que ningún ser humano escapará del Seol como lugar de estadía en su muerte, y que ningún ser humano escapará de las garras de la muerte, con la excepción de los que están en vida, cuando Cristo venga a levantar a
la iglesia. Señores y señores, Salmo 89, 48. Anótelo, búsquelo, porque esto le va a reventar a usted por ahí algo en el cerebelo. Salmo 89, 48 dice: ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con Enoc? ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Moisés? La respuesta está aquí. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su alma del poder del Seol? ¿Quién? Ninguno. Porque hasta Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que ir al infierno por 3 días y 3 noches. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, puro, santo y limpio, tuvo que ir allá 3 días y 3 noches, ¿qué le dice usted del resto? Entonces vayamos sacándonos de aquí de la cabeza la inmortalidad de Enoc, la inmortalidad de Elías y la inmortalidad de Moisés. ¿Están aquí? El caso de Enoc y Elías, que para muchos en su mala interpretación subieron al cielo porque Dios los trasladó en vida, es totalmente falso. Si hacemos un análisis de las escrituras, tomando en cuenta los pasajes paralelos que tratan el mismo asunto, no podremos percatar que Enoc y Elías vieron muerte. Analicemos los pasajes. ¿Dónde vamos a verlo? Bueno, Hebreo capítulo 11, verso 1 al 14. Mira lo que te voy a decir. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y también caminó Enoc, con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Cómo? Desapareció. Porque Dios le llevó. Porque le llevó Dios, perdón. ¿Eso está dónde? Génesis 5, 21 y 24. Dice que desapareció porque Dios le llevó. No dice que fue llevado en cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga, ¿por qué? Por ella. ¿Por qué? Por la fe. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, no dice de lo que no existía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc. ¿Quién? Enoc. Fue traspuesto para no ver muerte. Ya vamos a ver. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan en fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fue condenado el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar
que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad de la ciudad que tiene fundamento, ya va, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Oiga, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad es esta? La Israel de allá, la que está allá echándose plomo y matándose y destruyéndose. No. Esta ciudad, el arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es esa? La nueva Jerusalén, no aquella que está llena de perversos. La fe, la misma
Por igual, se dijo en Apocalipsis. ¿Qué pasó aquí? Como que me pasé 2 páginas. ¿Por qué? Ya va. Me pasé el punto. 31, 30, 8. Perdón. Todo se pasó. No sé